Buenas queridas hermanas y amigas, las que escuchan este video, le doy gracias a Dios por la bendición que me da de poder compartir es algo sobre este maravilloso libro de decisiones que transforman de Wendy Bello, que lo estamos estudiando con las mujeres. Entonces comencemos orando. Señor, te damos gracias porque sabemos que es solo por tu gracia preciosa, podemos hoy entender tu palabra. Hoy nos predicaban sobre eh, desear la leche no adulterada, que es una comparación que hace con Pablo con las palabras de la Biblia. Y ese es nuestro anhelo, que deseemos conocerte más y entender que sin ti no podemos, que sin ti no somos nada. Y te damos gracias por esa preciosa palabra, porque a través de ella tú nos transformas, que es uno de los objetivos de este estudio. Y por tanto te rogamos que tú nos ayudes a que rindamos nuestras vidas a ti para continuar siendo transformadas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer hoy la lección número 4 en la página 15. Dice así: ella fue una de las pocas mujeres que recibieron el título de profetisa. De hecho, es la primera que tuvo el honor. En ella, el don profético se manifestó mediante poesía, acompañada de canto, como en los tiempos de David y Samuel. Su nombre podría significar amargura, rebelión, pero en la escritura se le conoce como Miriam o María, la hermana de Moisés, la misma que veló por él cuando, siendo un bebé, tuvieron que colocarlo en una canasta en las aguas del Nilo. De acuerdo al relato bíblico, no tenemos mención de que se casara ni tampoco de un esposo, por lo que podemos pensar que ella fue una mujer soltera. Esto era algo muy poco común para una época en la que el único valor que la mujer tenía a nivel social estaba en tener una familia y criar hijos. En verdad que la Biblia es un libro increíble. Sí, porque si pensaste por un momento que Dios no tenía espacio para las solteras, a partir de hoy ya puedes cambiar tu perspectiva. Miriam fue una mujer que se dedicó al servicio de Dios al contribuir al ministerio de sus dos hermanos Moisés y Aarón. Si lo analizamos, nos daremos cuenta de que fue también la primera mujer líder de alabanza. Míralo tú misma. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, de acuerdo con Éxodo 15, 20 y 21. Sin embargo, como tú y como yo, ella no fue perfecta. Aunque Dios la usó en varias ocasiones, algo en su corazón no estaba bien, y el problema no se hizo esperar. Por tanto, vamos a leer Números en el capítulo 12, desde el 1 hasta el 16. Vámonos a la palabra de Dios. Números, capítulo 12, del 1 al 16. El título dice mucho. Dice así el título: María y Aarón murmuran contra Moisés. Esa palabrita, murmuran. Bueno, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés:
a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada pues fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¡Wow! Aarón y María murmuran contra Moisés. Bueno, pues pregunta la autora que qué sucedió con María y Aarón. Precisamente eso, sabiendo que Dios los oye, y ellos murmuraron contra el escogido de Jehová. A primera vista parecía que el problema era el matrimonio de Moisés, pero en realidad eso era meramente un pretexto que ocultaba lo que de verdad estaba molestándoles. ¿Cuál crees que era la raíz del asunto? Es interesante también que la Biblia diga María y Aarón. Por lo general, los redactores bíblicos no ponían primero el nombre de las mujeres. El hecho de que aquí aparezca así me lleva a pensar que fue ella quien comenzó la murmuración. Y no me extraña. Era una mujer. Nosotras somos más dadas a estas cosas, seamos honestas. Pero el problema de Miriam no era propiamente la esposa de Moisés, porque en su cuestionamiento en realidad lo que se menciona es el papel protagónico de su hermano. ¿Qué los motivó? Celos y envidia. Los celos dicen: temo perder lo que tengo. Tal vez ella pensó que ahora que Moisés era el líder, nadie prestaría atención a sus cantos, ni siquiera a las mujeres a las que había guiado en aquel día histórico. La envidia dice: yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué quería Miriam? Lo que tenía Moisés, el mismo respeto y conocimiento, porque a fin de cuentas Dios también había hablado a través de ella. ¿Te suena familiar? Y dice: todas luchamos con eso en un momento u otro de la vida, o quizás en más momentos de los que quisiéramos admitir. ¿Y sabes por dónde empieza la envidia y los celos? Por lo que mencionamos ayer, la comparación, o la semana pasada, la comparación. Cuando yo comparo mi realidad con la tuya, cuando tú comparas tu familia con la de tu amiga, cuando comparamos nuestros ministerios o trabajos, poco a poco nuestro corazón comienza a contaminarse, y sin darnos cuenta llegamos al punto en que Miriam se encontró cuestionando a Moisés y a Dios. Entonces, la autora nos coloca una tareita de leer cada uno de los siguientes pasajes, y pues
las invito a que en lugar de que lean específicamente la porción, como por ejemplo Marcos 15:10, de pronto lean un poquitico más hacia atrás del versículo y adelante, con el fin de tener un mayor conocimiento. Cuando uno lee la Biblia, uno normalmente no se es tan específico como colocarse únicamente un versículo. Eh, Algunos conocidos y personas, teólogos que escudriñan la Biblia y hablan de la Biblia, no sé quién lo dijo, que un texto fuera de contexto es puro pretexto. Y es cierto. En, Especialmente en las iglesias cristianas, nos damos cuenta que en muchas ocasiones usamos un versículo que no tienen en últimas. Si uno leyera todo el capítulo en donde de donde uno extractó el versículo, se da uno cuenta que no específicamente estaban hablando de lo que uno pensaba. Para el caso particular de nosotros, a nosotros nos interesa conocer una palabrita que hay ahí. Esa palabrita es la que vamos a estar analizando mientras estemos estudiando este capítulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente es una emoción muy dada entre las mujeres, ¿sí? Eh, en mi país había una propaganda del pelo. Sí, ustedes saben que me gusta hacerme el pelo. Siempre me han visto que me molesto con el pelo, que me corto el pelo, que me subo el pelo, que me bajo el pelo. Bueno, el caso tal es que alguien se inventó un comercial. Y el comercial, entonces está una modelo despampanante con un pelo despampanante. Y entonces entra una que no tiene un pelo tan despampanante. Y entonces ella mueve su cabello y dice, la envidia es mejor producirla que sentirla. Qué cosa tan horrible. Ay, se inventan los que piensan, los que crean, sí, se llaman creativos. En las empresas de publicidad tienen una chispa para agarrar las cosas así que tienen mucho significado, sin lugar a dudas. Cuando uno tiene algo que uno sabe que uno lo tiene, hay veces, inclusive, se ¿cómo se dice? Se llena uno de ese orgullo, esa otra palabrita. Ay, esa no, esa yo nunca la he sentido. Esa de orgullo en la que entonces uno, sí, mejor hago que los otros se sientan mal y yo aquí feliz. Bueno, todas estas palabritas que hemos estado viendo desde el principio, como por ejemplo, em, la palabra mm, codicia, esa tampoco nunca la hemos sentido, jamás. Em, de no sentirnos insatisfechas, no sentirnos que que todo lo que tenemos es más que suficiente, insatisfechas. Esa fue otra palabrita que ustedes debieron estar analizando. Así es que somos maravillosas. El Señor nos hizo completicas. Esa pinta de Evas que tenemos todas es genial. Cada una tenemos un pedacito por ahí, ¿sí? Gracias al Señor tan maravilloso que precisamente este libro se llama Decisiones que transforman. Y recordemos ese versículo, ¿sí? Con el cual comenzó la autora, que yo quiero que lo leamos directamente de la Reina Valera, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Porque no se trata de que lo digamos ahorita de memoria, se trata de que razonemos sobre ese versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un proceso. No cambiamos así. ¿Por qué? Porque nosotras mismas no podemos cambiar. Otra cosa que esta mañana explicaba el pastor en su predicación: ¿quién obra en nosotros para que nosotras podamos ser transformados? ¿Quién nos ayuda en eso? El Espíritu Santo. Sin Él estamos mal. Él es el que viene a nuestras vidas cuando nos convertimos, y Él es el que produce esos cambios que en ocasiones nos frustramos y decimos: pero ¿por qué sigo sintiendo ira? Yo no quería ponerme brava. Pero el hecho de que nosotros tengamos esa capacidad de notar que estamos pecando es algo que nos da el Espíritu Santo, convencimiento de pecado. Entonces, no nos desanimemos. Como les decía, vamos a estar estudiando todas estas emociones negativas, pero vamos a ver en la quinta semana que hay solución. Hay solución. Lo que pasa es que a veces nosotras no estamos dispuestas a hacer caso de esa palabrita tan maravillosa que se llama obedecer. Obedecer. Algo con lo que luchamos desde que los bebés están pequeños, los niños de 1 año, 2 años. ¿Qué es lo primero que uno le dice? No, mijito, no, mijita, no, 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 cuidado, bebé, no, no, no. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo cosas que precisamente uno les había dicho no hagan. No toques la estufa porque te quemas. No metas el dedo en el enchufe porque te electrocutas. Pero ellos quieren meter el dedo en el enchufe y quieren tocar la estufa caliente. Entonces, así nos pasa a nosotras. Pero nosotras podemos estar seguras que si nosotras continuamos en el proceso que precisamente el Señor cuando nos llamó, cuando nos eligió, cuando nos permitió que fuéramos redimidas a través de la eh, muerte y la resurrección de Cristo, y que empieza nuestro proceso de transformación, ese va a continuar, porque en Filipenses 1:6 dice así, y quiero que meditemos en esto, porque no podemos desanimarnos para nada, aún sigamos sintiendo algunas de esas emociones. El Señor va a continuar haciendo su obra, por el poder del Espíritu Santo, si tú decides obedecerle. Y Él prometió, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el tiempo, el lapso que tenemos, que es el proceso de santificación, en donde tendremos nuestras bajadas y nuestras bajadas y nuestras subidas, pero vamos subiendo, ascendiendo hasta aquel día que es nuestra esperanza, el día en que estaremos frente al Señor. Por tanto, mientras estamos en este proceso, dediquémonos a buscar en la palabra todas aquellas cosas que nos ayudan a que precisamente seamos transformadas. Dejemos que la palabra nos lave, nos limpie todos esos pensamientos que teníamos antes y que hacían producir ciertas emociones que no son agradables a Dios. Vendrán nuevos pensamientos que van entrando a nuestra mente y que poco a poco van a ir transformando nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de todo. ¿Por qué? Porque Él es el que está haciendo la obra de la santificación. Esto es un proceso desde que Él nos eligió atrás, cuando ni siquiera existíamos, antes de la fundación del mundo, hasta el día en que estaremos con Él.
Por tanto, animémonos unas a otras a continuar trabajando en las áreas en que necesitamos trabajar para obedecer al Señor y para continuar esa transformación tan bella que Él nos promete. Nos vemos el miércoles.